Vale, Raúl, ¿cómo te explico que acabo de darme cuenta ahora que tengo que hacer una intro? Pues a lo mejor tienes que empezar diciendo, no sé, cómo se llama este podcast, o dónde estamos, o quién eres, o quién soy. Vale, me parece una buena idea. He decidido llamarlo La Riñonera. Creo que es un nombre que está guapo, ¿sabes? Soy Rodrigo Mera Fernández. Desgraciadamente tengo el placer de decir que soy 90% economista. Y me acompaña hoy Raúl Martínez de Barciela, historiador, geógrafo y profesor de historia. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Me encuentro bien, hace calor, eh, fuera no hace tanto calor, pero bueno, aquí dentro está bien, la silla no es muy horrible y se nos escucha bien, estoy feliz, estoy contento de estar contigo. Diría un día más, pero es el primer día y no sé si me volverás a invitar. Entonces diré estar contigo en este primer episodio de La Riñonera. Si te portas bien, cuento con tenerte más veces. Vale, vale. Vamos a hablar del fascismo. No tengo exactamente muy claro cuál es mi objetivo, cómo quiero enfocarlo, simplemente quiero que hablemos en general del tema, distintas ideas, distintos temas que van saliendo. Evidentemente, yo como intento de economista voy a enfocarlo un poquito más hacia ese lado, pero en general mi idea es que sea una conversación distendida y nada, vemos que vamos sacando de ello. Vale. Vale, quiero empezar quizá diciendo de qué pata puedo cojear o podemos cojear. Entonces, voy a ser sincero, yo soy una persona liberal, sobre todo en el aspecto económico, confío en el libre mercado como tanto porque está alineado con mis valores morales como sobre todo porque siento que es la mejor herramienta para ofrecer a las personas, a la mayor cantidad de personas, la mejor calidad de vida posible. ¿Quieres compartir tú también tu postura, Ron, en ese sentido? Sí, yo sería de izquierda liberal. Supongo que se le puede llamar también socialismo utópico o socioliberal o libertario de izquierdas o como... Hay muchos nombres. Liberal asociacionista. eh, Soy de izquierdas. No estoy en contra de que la gente tenga propiedad. Y no sé, paz y amor. Soy medio hippie, supongo. No quiero decir esto por... o sea, no he hecho esta pregunta por ningún tema en concreto. Simplemente quiero partir de la base de que mis ideologías o mis posturas van a influenciar las conclusiones a las que quiero llegar. Entonces, a pesar de que creo que tanto Raúl como yo hemos intentado ser lo más objetivos en nuestra investigación o la información que hemos obtenido, evidentemente siempre vamos a tratar de sesgar un poco hacia este lado. Yo evidentemente como liberal no quiero que una palabra que asocia básicamente al diablo, como puede ser fascismo, se asocie directamente a mi ideología. Yo he de decir que cuando este sea un podcast de éxito y seamos famosos y ricos, y vayamos por el episodio, no sé, 100 o 1000 y ya tendremos como más contactos, ¿no? Más trayectoria. Estaría guapo traer un fascista de verdad, en plan para hablar de estas cosas, ¿no? Porque digo, los dos estamos bastante alejados del fascismo en el espectro político. Si el fascismo está muy arriba, nosotros estamos bastante abajo, o sea que estaría... Es algo que tenemos que tener pensado en un futuro. Vale, entrando directo en el tema. ¿Serías capaz de definirme fascismo? Te puedo definir lo que es el fascismo histórico, que fue un movimiento de carácter totalitario, militarista, nacionalista y expansionista, que se expandió por Europa, aunque bueno, hay quien puede considerar también esa época el Imperio de Japón como fascista, pero bueno, se expandió principalmente por Europa, con los ejemplos más representativos en Italia y en Alemania, y que busca una superioridad del Estado sobre todas las cosas. Es una opresión total hacia la libertad y un control, podríamos decir incluso obsesivo, sobre todos los aspectos de la vida. No solo un control obsesivo a nivel político o económico, sino un control obsesivo a nivel moral y personal. Vale, me interesa bastante en este tema de discusión, precisamente por lo que has comentado de que quizá alguna vez traigamos a un fascista. Claro, si yo estuviera hablando con alguien que se autoidentificara como fascista, ¿hasta qué punto teóricamente concordaría contigo? O sea, estoy muy interesado en el aspecto teórico del fascismo, en el sentido. Claro, es una pregunta difícil porque tampoco conozco a ningún fascista con el que haya hablado de esto. Em, sí que he conocido a gente de muchas índoles distintas. Eh,
sí que hay gente que me defiende alguna forma de totalitarismo, pero se van más por la rama, bueno, se van más hacia Stalin, ¿no? Gente, bueno, he hablado con personas que están en Frente Obrero también, he hablado con personas que están afiliadas a Vox, de la rama más dura, pero en general yo creo que el fascista se definiría así en su gusto de un líder fuerte que ejerza un control social y moral. Eh, yo creo que al fascista lo que le gusta es el orden, es que las cosas sean claras, es tener definidos quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Y en general es una persona que está descontenta con el sistema y quiere cambiarlo de forma radical. Hay gente que se inclina hacia posiciones mucho más, pues eso, hacia la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Podemos decir comunistas o incluso anarquistas, que bueno, ya ni siquiera podríamos considerarlo izquierda o derecha, ¿no? Bueno, todos están englobados dentro de la tercera posición o en el anillo revolucionario, ¿no? Que se le llama en el espectro político, y lo que quiere es un cambio drástico y radical de la sociedad, desde su visión propia, o sea, cuál es su visión ideal de la sociedad. Si el comunista quiere una sociedad igualitaria donde los medios de producción pasen al control de las manos del proletariado y acabemos dividiéndonos en comunas autosuficientes, entiendo que el fascista lo que quiere es un Estado fuerte que regule todos los aspectos de la vida y garantice a sus ciudadanos una vida, supongo que tranquila y dentro del orden o de la idea de orden que tenga esa persona fascista. Has sacado un punto que para mí es bastante importante, que es el tema de estar disconforme con el estado actual de las cosas. Claro, yo viendo tanto el fascismo en su caso histórico, especialmente en el de la Italia de principios del siglo XX, y quizá también analizando la situación actual, yo lo que noto es que a lo mejor entiendo que sobre todo la gente joven tiene un instinto natural a ir en contra de la forma de vida de las anteriores generaciones, especialmente de sus padres, y veo eso especialmente reflejado durante esta época. Sobre todo, si leer a Marinetti, el pensador futurista, ves mucho esta crítica al orden antiguo establecido, este sistema liberal 1880, patrón oro. Claro, entiendo que también en la experiencia histórica tiene que haber sido curioso encontrarte con que tus padres y tus abuelos vienen de esta experiencia de venimos de un mundo antes de la revolución industrial en el que los estándares de vida prácticamente no cambiaban, el mundo era muy estático y de repente ves una ruptura de esto, ves como de repente generación tras generación las personas viven mejor, no increíblemente mejor, pero sí mejor que sus padres. Y como que se pensaba que esto era la panacea, que esto iba a seguir así. Y como que de repente llega la Primera Guerra Mundial y esto de repente se rompe. Entonces, yo veo mucho en Marinetti esa actitud quizá juvenil y rebelde de decir ese mundo estable de patrón oro y crecimiento constante donde siempre vamos a vivir mejor que nuestros padres, de repente se rompe. Me da como miedo porque sé que en historia establecer paralelismos es una tarea complicada y que a muchos historiadores nos gusta, Sí, sí. pero veo incluso un paralelismo con la situación actual en la que nosotros como juventud vemos lo que nos habían prometido generaciones anteriores, sobre todo nuestros padres, de tú sacas unos estudios, tienes una hipoteca y vas a tener una jubilación. Siento como que hay un sentimiento parecido de el viejo mundo se está rompiendo y que este viejo mundo tiene unas estructuras y unas instituciones que van en nuestra contra y como que nos sentimos a nivel personal como con la reivindicación legítima de romperlo y de romperlo violentamente. Es como que siento que entre el aspecto de la violencia justificada por unas instituciones antiguas que nos perjudican. Sí, a ver, en el caso de la España actual, si se me permite el paralelismo a muchas distancias, pero el 2008 se sintió un poco para nuestra generación como se sintió a lo mejor el 1917 para la generación de nuestros tatarabuelos, en el sentido de que se rompió completamente el statu quo, discúlpame, se rompió completamente el statu quo y bueno, la juventud salió a la calle, los obreros estaban descontentos. La sociedad actual, claro, partimos de la base de que vivimos muy bien comparados con esa época, entonces a lo mejor no existe esa radicalización tan veloz. Por ejemplo, en el caso de Italia, eh, todo lo que dijiste es correcto, ¿no? Ese descontento de la Primera Guerra Mundial, etcétera.
ese sentimiento también de humillación que tuvieron los italianos. Y es muy interesante también hablar, incluso para el fascismo, que la revolución fue posible, porque Lenin hace la revolución y triunfa, y destruye completamente todos los cimientos más tradicionales, porque tenemos que recordar que Rusia era seguramente el estado, potencia hegemónica más tradicional de todos, y Lenin lo destruye completamente y hace algo nuevo. Entonces, aunque los fascistas sean de un marcado corte anticomunista, sí es cierto que ver a Lenin triunfar puede, de alguna forma, haber envalentonado a esta juventud en querer buscar un proceso revolucionario similar. Y la situación en la que estamos ahora, como vemos en las revueltas de la generación Z, como se vio en Nepal, en Bulgaria, etcétera, que son capaces de deponer gobiernos, y a lo mejor esto se estabiliza en un par de años y estamos otra vez bien, o a lo mejor puede ir incluso a más porque la gente se cansa de que el sistema le haya prometido cosas que no puede cumplir, como bien has dicho. Claro, lo comentábamos esto un poco detrás de cámaras. Yo siento que de alguna forma, en esta época, sobre todo en la Italia fascista, como que estos jóvenes que vienen de la frustración y de la humillación de a lo mejor una paz injusta y que se sienten traicionados por estos socialistas que no solo no apoyan el esfuerzo de guerra, sino que una vez se acaba la guerra y es insatisfactoria, como que van tocando las narices, van metiendo pullitas, como que claro, de repente todos estos jóvenes ven quizás su espíritu violento, que pueden reflejarlo de una manera justificada sobre un enemigo. Es como que yo tengo estos instintos violentos y de repente tengo a la policía y al ejército dándome apoyo y dándome armas y dándome equipamiento para ir a pelearme en las calles. O sea, siento como que se genera un espíritu de nos podemos tomar la justicia por nuestra mano, que rompe como con las instituciones. Y bebe mucho de eso el espíritu fascista. Tengo aquí una cita de Marinetti que me pareció especialmente graciosa. Hablando sobre la tauromaquia, os pido que los toros vencedores sean enrolados en la próxima guerra y, organizados en ganaderías de choque, se enfrenten con enfurecidos setos de astas a los tanques enemigos. Simplemente me parece curioso y me parece como que refleja muy bien toda esta narrativa que tiene el fascismo respecto a la violencia, a lo macho. Como practicante de artes marciales, como que entiendo mucho ese espíritu de decir, quiero violencia, quiero sangre, quiero pegarle a cosas. Y claro, ahora que ahora que se vio hace unas semanas el espectáculo en Santiago con grupos fascistas y antifascistas, claro, yo me imagino al señor que de repente le pega una patada a un fascista y es como, evidentemente, como que de alguna forma me alegra que un nazi sea una patada en la cabeza. Pero eso no quita el hecho de que haya sido desconfiando de las instituciones, desconfiamos de que las instituciones puedan aportarnos eso que queremos. Y claro, al final yo lo que veo más que a un señor que a lo mejor ha interiorizado qué es el fascismo y el antifascismo y esta lucha, yo veo más bien un señor que de repente se siente reivindicado para utilizar esa violencia y esa agresión. No solo ha agredido a una persona, ha agredido a una persona y se siente reivindicado por ello, rompiendo como estas instituciones opresivas. Sí, claro. A ver, en el sentido del fascismo italiano, no es solo que las instituciones no hagan nada o no eviten esa violencia, sino que se ponen de su parte en esa violencia, sobre todo las más tradicionales y tradicionalmente violentas, como pues la policía y el ejército. No digo que los actuales lo sean, pero en el contexto de esa época sí lo eran. Y claro, al final, tanto la policía como el ejército se veían también amenazados por estos movimientos socialistas, que van a ser muy fuertes en Italia, y van a seguir siendo muy fuertes en Italia hasta hace bien pocos años, porque claro, en la teoría marxista, tanto el ejército como la policía no dejan de ser los perros del gran orden, los burgueses son quienes tienen el monopolio de la violencia, es quien oprime a la clase proletaria. Entonces, claro, desde el punto de vista del fascista que se está viendo, o bueno, o este protofascista todavía, que se está viendo insultado por estos socialistas, ¿no? Que está sintiéndose que su patria ha sido insultada, que su esfuerzo bélico ha sido insultado, y está viendo que si ejerce la violencia contra estas personas, no solo es que las oposiciones no hagan las instituciones no hagan nada, sino que
se ponen de su parte, les dan los medios o simplemente miran hacia otro lado, lo que les da ventaja, también es normal que se envalentonen. De hecho, va a ser la policía y el ejército y grandes empresarios también en muchas ocasiones quienes acaben apoyando a Mussolini por miedo a estas insurrecciones socialistas, sobre todo en el tema económico, y por miedo a que se rompa esta idea de Italia como nación, que recordemos que Italia es joven, todavía no se unifica hasta finales del siglo XIX, esta idea de Italia como nación y esta idea de nuestra sociedad que es de esta determinada manera porque nosotros venimos de una larga historia imperial y que se quiera pervertir esto y hacer una revolución proletaria y que nuestros valores se acaben. Aparte Italia tiene también una fe católica muy fuerte y eso va a interferir también porque los socialistas son de un marcado corte anti-religioso. Entonces es un conjunto de factores perfecto para que se desarrolle el fascismo italiano. Eh, Otros fascismos o autoritarismos de esta época, como va a ser la Alemania nazi, sí es cierto que se van a desarrollar en contextos algo diferentes, sobre todo diferente al italiano en este sentido, no existía tanto esta amenaza roja, aunque sí que tenían fuerza, venía más por un descontento económico, pero sí es cierto que bueno, son contextos muy malos donde la gente tiene miedo, donde la gente tiene poco poder adquisitivo, donde la gente siente que sus derechos están siendo vulnerados y al final va a darles, los va a envalentonar para lanzarse contra el enemigo o quienes ellos consideren el enemigo. Vale, has comparado el caso de la Italia fascista con la Alemania nazi y quería sacar una pregunta al respecto. Entiendo que hacer historia ficción es algo que no debe hacerte muchísima gracia porque supone Vale. meterte en un berenjenal, pero claro, cuando ves el contexto en el que están Italia a principios del siglo XX y en el que están Alemania, en ese sentido no es tan diferente. Mientras que en Italia vemos el bienio rosso, vemos sobre todo descontroles y tomas de fábricas, vemos un episodio parecido en otras partes de Europa, pero sobre todo el caso alemán destaca, que es el caso de la revuelta espartaquista. Claro, por un lado, la experiencia del bienio rosso fue que este gobierno liberal conservador parecía que no era capaz de tomar las medidas necesarias para controlar a los socialistas que toman las fábricas. Era una posición muy conciliadora, muy abrazos no balazos. Mientras que, sin embargo, vemos como lo que son las instituciones alemanas, los propios partidos políticos, el gobierno, sí que toma un papel mucho más decisivo en la revuelta espartaquista. ¿Crees que si en Italia hubiéramos visto un caso parecido al alemán en el que el gobierno se plantea como una alternativa real a esta crisis socialista, crees que habría afectado al impulso del fascismo que habría llegado más tarde, como sí que ocurre en Alemania, que no llega hasta una década más tarde, ya con la Gran Depresión? Sí, a ver, claro, es que son contextos distintos también porque Alemania es un país que es... Las condiciones del tratado al acabar la Primera Guerra Mundial son muy duras. Sobre todo teniendo en cuenta que Alemania no empezó esa guerra, simplemente por el sistema de alianzas acabó allí. Pero por miedo, tanto Francia como el Reino Unido la acaban desarticulando totalmente y eso va a dar una sensación de revanchismo. Claro, en el sentido de si el gobierno italiano... Claro, pero es un revanchismo que tarda más de una década en verse luego en los nazis. Al final es Sí, eso, desde 1918 que acaba la guerra hay toda una serie de gobiernos de carácter o más socialdemócrata o más conservador, pero al final sí, siguen dentro de este consenso liberal incluso previo a la Primera Guerra Mundial. No es hasta que ya una vez llega la Gran Depresión y la economía alemana empeora gravemente que realmente el nazismo toma fuerza. sí, claro, pero el nazismo aviva el sentimiento revanchista al decir, oye, mira, todos estos problemas que estamos teniendo es culpa de quienes nos destrozaron injustamente con anterioridad. Que en ese sentido tenía algo de razón, no se me malinterpreten, no estoy dando la razón al nazismo, pero sí es cierto que las condiciones que les impusieron fueron demasiado duras. Y es lo que va a llevar que la población acabe aceptando esa postura radical. Claro, en el caso italiano es distinto porque el descontento viene de, oye,
han palmado aquí mis jóvenes en la guerra para tomar la costa dálmata y no hemos tomado la costa dálmata, no me la habéis dado. Se lo ha quedado todo Yugoslavia. Entonces, claro, eso genera un sentimiento, tal vez no de revanchismo, pero es un sentimiento similar y es un sentimiento que podríamos considerar de odio hacia ese sistema también liberal de Francia y Reino Unido, que son los máximos representantes, que no han cumplido sus promesas conmigo. Entonces a lo mejor ese sistema no me gusta y me gusta otra cosa. Me gusta volver a mi pasado glorioso. Me gusta empezar guerras coloniales para reafirmar mi poderío. Me gusta volver a militarizarme. Es un conjunto de factores, claro. En la pregunta que me planteabas de si el gobierno italiano hubiese sido más contundente con las revueltas socialistas, etcétera, etcétera. Claro, es historia ficción. Yo no te puedo, tampoco soy experto en historia contemporánea y no puedo decirte exactamente qué pudiera haber pasado. Nadie puede, ¿verdad? Porque la realidad es la realidad. Pero seguramente no hubiese llegado con la misma fuerza con la que llegó. Porque realmente el miedo al comunismo era algo mmm, muy real. Porque claro, estamos justo en el momento en el que Lenin, repito, logra la revolución. Parecía imposible, pero él la logra. Y relativamente rápido. Hace una guerra brutal que gana. Y la Unión Soviética es una potencia. Y da miedo. Y da miedo a todos los señores conservadores y ricachones de Europa. Y da miedo a todos los señores muy nacionalistas. Y da miedo a todas las instituciones que basen sus principios en el orden, como puede ser el ejército o la policía. Porque claro, el socialismo era visto como el desorden. Estás cambiando las divisiones tradicionales de la sociedad, estás cambiando el sistema, estás cambiando el gobierno, estás cambiando la religión, los símbolos, la cultura, están cambiando todo. Es la destrucción de mi mundo. Entonces, claro, la respuesta a eso también hace que te radicalices. Y el ver que la revolución de Lenin triunfó, también te da fuerza para que a lo mejor tu revolución contraria a la de Lenin triunfe. Contraria, pero de alguna forma con las mismas herramientas, ¿no? No Sí, es una revolución a través de concienciar a la gente y ganar espectacularmente unas elecciones sin poner tu programa político de forma constitucional. También es un programa igual de rompedor, aunque en la dirección opuesta. claro, y realmente Lenin, él no alcanza el gobierno de forma democrática. Sí es cierto que tiene muchos apoyos, pero él no gana en las elecciones que se hacen en Rusia y decide hacer la revolución armada. Eh, entonces, claro, es significativo porque el orden tradicional que se habían puesto con los sistemas liberales hasta el momento queda también roto. Porque cuando la democracia liberal, aunque en el caso de Rusia no podríamos decir que era un neonato, pero cuando la democracia liberal consigue no consigue imponerse, es decir, la revolución acaba con ella de forma violenta, pues a lo mejor tener la mayoría parlamentaria no quiere decir que tengas el poder. Y este es una realidad peligrosa y es la realidad peligrosa que va a llevar a todos estos movimientos en Europa a envalentonarse, porque realmente sí consiguen sus objetivos, que es tomar el poder, aunque no es de vía democrática, porque realmente sí es cierto que no tienen el poder, aunque tengan la mayoría del apoyo del pueblo. Es algo que pasa también, por ejemplo, en España, ¿no? Cuando vemos en la crisis del 17 cómo se reduce el obrerismo con mucha contundencia. Sin embargo, cuando los militares protestan por algo, se les concede al momento y es una evidencia clara de que el poder civil está debilitado. Vale, quiero seguir planteando el problema teórico del fascismo. Voy a leerte una cita de un organizador fascista, el señor Kutseri. Voy a esperar que se pronuncie así. Vale, cito textualmente. Los industrialistas están gravemente equivocados si piensan que el fascismo, habiendo aceptado sus subsidios en 1919, 1920 y 1921, se ha rendido en proteger a los trabajadores. Claro, yo veo aquí un claro intento de apelar a un discurso pro trabajador y alejado de los capitalistas, explotadores, contra los medios de producción. Una narrativa más
socialista, quizá en la línea que podía tener Mussolini en su pensamiento original. Claro, vemos una contradicción evidente precisamente por lo que comenta. Reciben subsidios de los industrialistas, de los grandes capitales, y posteriormente el sistema que montará Mussolini en la Italia fascista les va a beneficiar, va a permitir que existan grandes monopolios, precisamente porque cualquier persona con suficiente dinero es capaz de infiltrarse de alguna forma en la burocracia estatal, poniendo trabas a cualquiera que no sea parte de esa cúpula de industrialistas. ¿Cómo se compaginan estas dos visiones? El hecho de que el fascismo teórico a lo mejor apueste por una visión pro trabajador contraria al gran capital y que luego en la realidad esto no suceda. Claro, a ver, lo primero es que pensar que, por ejemplo, Mussolini sale del socialismo frustrado y la base del socialismo es esta lucha entre el trabajador y el gran capital, el empresario. Em, yo planteo una pregunta. ¿Cómo sabe el trabajador, o más bien, cómo sabemos que un trabajador está mejor que antes? ¿Quién decide si está mejor que antes? El trabajador. Entonces, realmente, si tú consigues que la percepción del trabajador es que las cosas van a mejor, aunque realmente no tengan por qué mejorar en ese sentido de darle el poder al trabajador de los medios de producción, pero si consigues que los trabajadores se calmen porque crean que tú vas a hacer algo o que crean que tú has hecho algo y eso les beneficia, ya está solucionado ese problema. Entonces el pacto entre el fascismo y las élites capitalistas, mmm, desde mi punto de vista, yo lo veo como un pacto mmm, de no agresión en el sentido de a ninguno de los dos nos interesa que realmente los obreros tengan ese poder que los fascistas hemos dicho que vamos a darles, porque nos interesa colaborar con vosotros, grandes empresarios, que sois quienes realmente tienen la capacidad de manejar los medios de producción. Entonces, si vosotros subyugáis vuestros medios de producción al Estado y no a los trabajadores, porque claro, si decimos no, pero subyugar la empresa al Estado es algo socialista o comunista, ¿no? Lenin lo que hace es tomar las fábricas y todo es estatal. Claro, son de titularidad estatal. En este sentido están subyugadas al Estado, que no es lo mismo. Es decir, en el sentido de Mussolini, los empresarios le rinden pleitesía a Mussolini como si fuera un sátrapa o un señor feudal, pero no son propiedad del Estado, o sí, pero tienen colaboración, pero siguen manteniéndose. El capitalismo sigue fluyendo. Lo que está en contra es de este capitalismo internacional, que ellos lo ven como algo que se entromete en la raíz, en la cultura italiana, bueno, en esta raza, podríamos decir, en nuestras costumbres. En fin, no les gusta esa injerencia extranjera, pero sí, eh, sí ven el capitalismo nacional, o sea, dentro de su propio territorio, como algo bueno. De hecho, las tendencias expansionistas del fascismo, ¿no? Esto de recuperar nuestros grandes imperios o expandir el espacio vital, en el caso alemán, van a darle a los empresarios una doble ventaja. La primera, los trabajadores, los proletarios, los obreros, el ciudadano de a pie, va a estar preocupado de recuperar esta gloria nacional otra vez, de volver a ponernos en el mapa e ir a la guerra, y no va a estar preocupado de sus condiciones laborales. Por lo tanto, no se suspenden los derechos que tenga porque estamos en ley marcial y aparte yo produzco armas y me enriquezco. Al mismo tiempo, el gobierno no tiene un problema social porque el enemigo está fuera y los poderosos están a mi favor. Y los trabajadores no tienen ningún problema porque tengo que recuperar la grandeza de Italia o Alemania, tengo que luchar contra el enemigo y engrandecer el Estado. ¿Y cómo engrandezco el Estado? Trabajando para él. ¿Quién trabaja para el Estado? Las empresas en las que yo trabajo. Por lo tanto, nos ponemos todos de acuerdo. Obviamente, es una narrativa que no puedes mantener en el largo plazo, pero como tampoco ninguna dictadura fascista se mantuvo en el largo plazo, no sabemos lo que podría haber pasado, pero realmente en su momento fueron exitosas, comillas, comillas. Sé que habrá gente que dirá, pero la dictadura franquista se podría considerar fascista, pero bueno, Franco parte de una situación muy distinta, eh,
para empezar, él gana luchando una guerra y reprimiendo a todo el que no piense como él. Entonces ya es pura violencia, no llega a ningún consenso. Franco cambia drásticamente la narrativa una vez se acaba la Segunda Guerra Mundial y depone a todos los falangistas y pone un gobierno más, como él dice, nacional católico, tradicional. Luego lo cambia a la tecnocracia más adelante, ¿no? Va evolucionando y yo no lo consideraría... Hay quien lo podemos considerar fascista en el sentido de los comportamientos fascistas que pueda tener o ciertos discursos raciales, etcétera, pero tampoco es el fascismo al uso o el fascismo histórico tradicional que vamos a ver con Mussolini. Entonces yo lo consideraría simplemente una dictadura militar tradicionalista, marcado carácter religioso y títere de Estados Unidos, que es lo que va a ser durante todo el siglo XX. Entonces, bueno, hay quien no le gustará esta definición. Seguramente la gente más, digamos, que lo considera fascista no va a estar de acuerdo conmigo, y la gente que tiende a blanquear, entre comillas, la dictadura tampoco va a estar de acuerdo conmigo. La gente no suele estar de acuerdo conmigo, pero bueno, esta es mi opinión y punto pelota. Lo cual suele ser un muy buen indicio. Vale, claro, yo lo que quería plantear es, evidentemente, yo no he estado en la cabeza de Mussolini y no sé cuáles son las grandes ideas que él tenía dentro de él, ni en qué creía, ni cuáles eran sus valores, ni su moral, pero evidentemente siento una desconexión entre lo que dice él en sus panfletos y luego lo que se refleja en sus acciones políticas. Entonces, claro, esto me genera la siguiente pregunta. Suponiendo, y entiendo que es mucho suponer, que las altas cúpulas del fascismo tuvieran algún tipo de idea sobre cómo se debía ordenar la sociedad o los valores morales y que les importaba algo, me plantea la pregunta, si Mussolini efectivamente lo que escribe en sus panfletos es lo que él pensaba, a lo mejor habiéndose visto en una disyuntiva, en una situación de tener que elegir entre lo que él consideraba lo moralmente deseable o sus ideas filosóficas frente a estoy en esta situación, me he chocado con la realidad, que es que me apoyan los capitalistas a los que yo a lo mejor en cierta forma detesto y son los que me permiten mantenerme en el poder. Yo me planteo que a lo mejor en esa situación de tener que elegir entre lo que podían ser sus valores morales y lo que es luego la realidad de cómo mantenerse en el poder, que se vio en la necesidad de o la preferencia de mantenerse en el poder. Y yo entiendo que esto es lo que luego determina su discurso más adelante, porque luego cuando ya ha llegado la Gran Depresión se encuentra otra vez frente a la historia de decir, tío, yo decía que apoyaba a los trabajadores y estaba en contra de los grandes capitales y me veo beneficiado y beneficiando a los grandes capitales. Entonces se inventa una teoría de que existe el capitalismo heroico, que es el capitalismo bueno en el que todo funciona bien y la iniciativa privada enriquece tanto al trabajador como al empresario, pero llega un punto en el que el capitalismo se vuelve tan grande que parasita y se vuelve demasiado grande para caer. Guiño, guiño, crisis del 2008. Claro, en esta situación de demasiado grande para caer, no llegamos a un punto en el que las empresas son demasiado grandes y acaban parasitando al Estado. Claro, esto es lo que él llama supercapitalismo. Entonces, claro, ha hecho un cambio en la narrativa y en el discurso para ser capaz de compaginar, entre comillas, como buenamente puede, lo que en algún momento fueron sus convicciones ideológicas con la realidad práctica para mantenerse en el poder. Entonces, yo es aquí donde veo que se soluciona la contradicción. No se soluciona, simplemente prefirió dar prioridad a mantenerse en el poder antes que seguir algún tipo de coherencia ideológica. Hola, soy el Rodrigo de Postproducción. Aprovecho esta pausa para atender la llamada de la naturaleza para deciros que si os está gustando este capítulo, podéis suscribiros, dar like y poner un comentario, que parece que se lo gusta bastante al algoritmo. Si podéis compartirlo para que llegue a más gente y de paso me saquéis de pobre, os como la cara. Recordad, like, suscribirse y odiar a los pensionistas. Seguimos. Bueno, pues antes de irnos estábamos hablando sobre la desconexión entre lo que puede ser el discurso fascista en la teoría, sobre sus posiciones más pro trabajador y de conciliación entre los empresarios y los trabajadores, y cómo luego se ve que eso en la realidad
no es tan así. La práctica, Mussolini se da contra un muro de que depende de los grandes capitales y que es un poco complicado, que lleva adelante su proyecto político basado principalmente en mantenerse en el poder, a fin de cuentas, sin el apoyo de estos grandes capitales. Entonces, claro, es lo que te comentaba. Si tú ves cómo es el nuevo Estado que hace Mussolini, al final pone una serie de controles y regulaciones que a lo mejor en teoría habrían servido para llevar a Italia a una nueva época de paz y concordia entre trabajadores y empresarios, pero al final lo que vemos es que los empresarios están súper contentos porque ahora tienen un sistema en el que los trabajadores están reprimidos. Si tienes suficiente dinero, te has introducido, te has insertado en la burocracia estatal y tienes mucho más control, tienes unos monopolios y encima es cojonudo porque de repente tienes a este gobierno que tiene sus movidas militares y tienes unos contratos militares en los cuales tú vas a tener una posición privilegiada y encima van a morir no tus hijos, sino los hijos de los pobres. Trato cojonudo para los empresarios. Claro, yo creo que realmente lo que Mussolini busca es más este estado totalitario, controlador, esta grandeza italiana, la expansión, etcétera. Yo creo que lo busca más que a lo mejor ese sentido proletario que pueda defender. Yo creo que ese discurso viene a lo mejor más para buscar el apoyo de las grandes masas, pero realmente su proyecto es de imperial, por así decirlo, ¿no? Él es el duce, Mussolini tiene siempre la razón, tiene todos los poderes concentrados en él, y hay que hacer Italia otra vez, un imperio como lo fue Roma, y grande, y con un control férreo de todo, y mientras yo tenga el control y los trabajadores crean que han ganado esa revolución, todo está bien. Entonces, desde mi punto de vista, o yo creo que es algo que busca atraer, sí, a ver, lo reformulo, porque es un poco complejo. No es tanto que él a lo mejor lo pueda creer o dejar de creer, sino que antepone los intereses de o el fascismo en el sentido de preferir tener este estado fuerte, este control militar, esta expansión y luego todo lo demás. Entonces, si tengo que cambiar mi política económica o mi política hacia el proletariado, la cambio si con ello voy a conseguir que los pilares fundamentales de lo que yo creo se mantengan. No sé si me explico muy bien, es un tema un poco complicado. Entiendo, como que de alguna forma, si su proyecto político está más basado en generar este nuevo imperio romano, como que a lo mejor para mantenerme tengo que putear a los trabajadores, es preferible que putee a los trabajadores y lleve adelante mi programa político antes que pierda el apoyo de los industrialistas y no sea capaz de llevar ese imperio adelante. Claro, efectivamente. Y sobre todo si estás puteando a los trabajadores, pero ellos creen que los estás defendiendo y no se sienten puteados, todo está bien. Que al final es un poco. Es un poco la ideología fascista en general, es un poco el. Tranquilo, todo está bien. Si todo está bien, da igual cómo, ¿no? Un poco. Entonces, claro, al final Mussolini lo que quiere es eso, mantenerse en el poder y reconstruir esa Italia grande, sin realmente tanto la idea de, no, la Italia grande tiene que tener este sistema económico en concreto, este sistema tal en concreto, sino simplemente tiene que ser un líder fuerte, una estructura, una burocracia portentosa, una propaganda, un sentimiento de unidad, una expansión, y ya todo lo demás es secundario. O ya nos lo vamos montando sobre la marcha. Vale, comentábamos aquí detrás de cámaras, claro, ¿a qué viene toda esta obsesión con el Imperio Romano? Porque si vemos, por ejemplo, lo que dice Marinetti, Marinetti tiene mucho esta idea de que hay que destruir y quemar los museos y desligarnos del pasado histórico y mirar hacia el futuro. Claro, ¿cómo se compagina esto con la aparente obsesión que tenían los fascistas, sobre todo por eso, por el Imperio Romano? Claro, realmente no es tanto una obsesión con el Imperio Romano, sino una obsesión con la imagen idealizada que los fascistas tienen del Imperio Romano. El ejemplo más paradigmático aquí va a ser cuando Mussolini va a hacer las grandes obras arqueológicas y de restauración de la ciudad de Roma, que por ejemplo toda la calle de la Conciliación, ¿no? Destruye un barrio entero para hacer una gran avenida hasta el Vaticano. Pervierte completamente el significado del Vaticano, porque la idea era que tú estuvieras callejeando y de repente te encontraras aquello allí. Y es una obra magnífica. Ahora lo ves, vamos, desde kilómetros de distancia.
Entonces también, o cuando hace el Coliseo, o cuando restaura las grandes obras en Roma, se va a llevar a cabo durante época de Mussolini, y las grandes restauraciones, pero no son restauraciones 100% fidedignas a la realidad, son historicistas. Es un poco como cuando en Francia se restaura Carcassona, que se le da este aspecto Disney porque es más guay, más chuli que hacer una fortaleza defensiva medieval de las de toda la vida. Entonces, en este sentido, lo que busca Mussolini es la grandeza de Roma, el Coliseo. Tú llegas al Coliseo, hay una calle enorme, está el Coliseo allí solo, ¡pum! Es un edificio magnífico, cuando en la realidad estaba rodeado y rodeado y rodeado por calles, barrios, callejuelas, y un entramado. Vamos, Roma era una ciudad donde la gente vivía. Y los grandes monumentos estaban donde la gente vivía, porque la ciudad se expandía sin tampoco un control urbanístico muy sofisticado. Entonces, la idea de Mussolini y de los fascistas va a ser volver a ese pasado idealizado que yo me he inventado y no al pasado real. En cuanto a Marinetti, claro, tenemos que tener en cuenta que una cosa es el fascismo teórico original o las primeras teorías fascistas o de qué teoría se origina el fascismo, con lo que luego pasa el fascismo en la práctica. Eh, la idea de Marinetti es muy transgresora y rompe un poco también con esta idea nacionalista de nosotros los italianos somos superiores porque venimos del imperio y hay que restaurar el imperio romano, etcétera, etcétera. Entonces, como eso choca y a lo mejor no casa muy bien con las ideas que pueda tener la gran mayoría de la población, volviendo otra vez apelando a ese sentimiento que es en lo que se basa el fascismo, por lo menos para mí, lo que va a pasar va a ser que se va a descartar eso. Se va a descartar y vamos a mantener la idea del imperio romano, el Reich en el caso alemán, y bueno, luego los japoneses con sus movidas que ellos lo mezclan con religión, ¿no? Porque el emperador desciende de Amaterasu y no sé qué, bueno, unas cosas más. Siempre es más raro, en Asia siempre es más raro porque tienen muchas fes distintas y son una cultura diferente. Vale, entonces cuando hablamos del Imperio Romano en el caso del fascismo, no vemos interés realmente por el Imperio Romano, sino por esta versión, como tú dices, incluso Disneyificada, como a lo mejor más parecida a los cuadros románticos como El juramento de los Horacios o incluso como las míticas pelis de espadas y sandalias en las que los monumentos son así súper limpios, súper blancos, Claro. todo es monumental, no hay barrios marginales donde hay judíos y Sí, suciedad. sí, exacto. A Mussolini no le gustaría Roma de HBO y le gustaría a lo mejor Gladiator, Hmm. para que nos entendamos, en términos de cómo se presenta la sociedad romana. En Roma de Entiendo. HBO ves que es una sociedad de pues, gente que va caminando por la calle tranquilamente y viven sus vidas y obviamente tienen sus códigos morales de la época, pero es todo como más realista en ese sentido. Y en Gladiator todo como mola mucho, ¿no? Y tiran ahí Hmm. fuego en el bosque y los legionarios parecen soldados de Star Wars perfectamente uniformados y serios y se cooperan como una máquina y está todo como guapísimo y van al coliseo y es enorme y hay leones y hay un tío enorme que tiene dos espadas y todo mola y son machos llenos de testosterona y luchan hasta la muerte y tal. Eso es lo que mola. Mola apelar a ese sentimiento, a esa masculinidad que hablabas tú antes también, ese sentido de umbría, de fortaleza, de valentía, etcétera, más que a lo mejor ese sentido de, oye, pues los romanos eran una sociedad como otra cualquiera. En la que vivían personas que cagaban y se duchaban y hacían cosas banales y normales. Sí, claro, y Y dibujaban penes en las paredes. claro, a Mussolini no le interesaban los penes en las paredes o las letrinas públicas, les interesaba el Coliseo, les interesaba la villa de no sé qué, le interesaba la columna de Trajano. Eso Aquello le que si interesaba. ves en un edit de TikTok sientes como que quieres arrancarte la camiseta y decir, Sí, mi pasado histórico. claro, exacto, lo que es grande, lo que llama la atención, lo que hace que todo el mundo sienta que aquello era algo impresionante y que podemos volver a ser así. Eso es lo que realmente apela el fascismo. Vale, siguiendo con esta idea de el Imperio Romano, venimos de los grandes emperadores, los grandes conquistadores, y también comparándolo con el rey alemán. Claro, leyendo fascismo, la parte teórica, me he encontrado como que si hay un aspecto racial es como mucho más secundario, está mucho más disfrazado que si te plantas delante de panfletos nazis, que sí que es más directo la raza aria, la conspiración judeo-masónica.
¿Cómo es ese aspecto racial en el fascismo más el italiano que evidentemente la vertiente nazi? En el fascismo italiano realmente no podemos considerar que sea racista en el sentido de que se fundamente en el racismo. Es decir, por ejemplo, el tema con los judíos, Mussolini no tenía mucho problema hasta que se alía a Hitler, por así decirlo, ¿no? Entonces, el de ellos es más un tema de superioridad histórica y cultural del pueblo italiano, trajo la cultura en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Es esa posición de vamos a civilizar. De hecho, la propaganda que ellos hacen en Etiopía, pues si recordamos Italia, su primera guerra contra Etiopía no la gana, existe que conquista Eritrea, pero no conquista Etiopía. Mussolini va a conquistar Etiopía con dificultades, porque los etíopes son gente dura y los italianos son gente bastante inútil a nivel militar. Y la propaganda italiana siempre va a ser, mira a los etíopes, qué contentos están porque les estamos llevando nuestra cultura superior y los vamos a convertir en gente desarrollada. La propaganda nazi es nuestra raza superior y el resto hay que exterminarlas o esclavizarlas. Claro, es parte de una base muy diferente. Porque es lo que digo, el nazismo, aunque se pueda considerar también fascista, eh, es, tiene otras características. Porque al final el fascismo trasciende, como no tiene una base sólida, no es como a lo mejor puede ser el comunismo, como no tiene una base sólida, pues hay varias cosas que encajan en lo que llamamos tradicionalmente fascismo. Pero sí es cierto que los italianos no tenían esa visión tan de raza o tan era más un tema cultural, un tema civilizatorio más que exacto. Es más un tema, somos una civilización superior, más desarrollada, y vamos a extender nuestra civilización más que somos una raza superior y vamos a exterminar a las otras razas. Vale, te planteo también eso que me acabas de decir. Un gran punto importante, a cierto punto en el Imperio Romano, fue no solo somos una cultura superior, sino que venimos a culturizaros y a que vosotros os queréis sentir romanos. Claro, siguiendo con esta idea de que lo que les importa no es tanto el Imperio Romano, sino la idea que tienen ellos del Imperio Romano, entiendo que a lo mejor esta idea de que el Imperio Romano es como esta gran fuerza cultural, pero que a su vez aglutina como distintas culturas, distintas civilizaciones, que lo que les comparte a cierto punto es el querer ser Roma, querer apropiarse de la identidad romana. ¿Hasta qué punto un fascista de la época podría compartir esta idea? De yo te exporto mi cultura superior, pero aunque tú seas parte de una cultura inferior, te dejo abrazar la mía. Claro, hay una... Es lo que, volviendo a lo de Etiopía, hay una propaganda muy específica. Claro, no sé decirte exactamente si tiene un título, pero te la puedo describir la escena, ¿no? Se ve a dos soldados italianos caminando por la bandera, con la bandera, están en Etiopía, y hay un montón de etíopes, pero decenas, cientos, en fin. Alrededor es un dibujo de estos típicos de la época, ¿no? A todo color y muy impresionante. Y están celebrando. Y pone algo así como, mira a los etíopes cómo celebran la llegada de la bandera italiana, como diciendo, saben que ahora van a formar parte de algo grande, algo guay, algo superior, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, en ese sentido, el fascista a pie, supongo que su visión sería, no, hay que conquistar, volver a ser como Roma, sin ir un poco más allá. Pero sí es cierto que el texto que se daba, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial, porque luego al aliarse con Hitler cambian ciertas cosas, pero sí que la imagen que se daba es nosotros vamos a extender, pero no vamos a coger, por ejemplo, todos los eslavos, vamos a matar el 80% y el 20% restante, esclavizarlos. No, vamos a expandirnos porque somos los mejores y somos los italianos. Pero es una visión más tradicional de la conquista, no es una visión, no sé cómo describirlo, nazi, es una visión de exterminio total, no sé, estaban bastante zumbados en ese sentido. Entonces sí, no tiene que ver, no, y realmente Italia no cometió las atrocidades, ni pensaban en cometer las atrocidades que ellos cometieron. O sea, cometieron atrocidades, lógicamente, pero en un sentido más de una atrocidad que puede cometer cualquier potencia en una guerra o en una guerra colonial, etcétera. Vale, saltando a temas como más inmediatos, claro, a lo largo de todo este proceso de tanto el vídeo como ahora el podcast, mi pregunta es, o lo que yo me preguntaba es, ¿por qué le estoy dando yo tanta importancia o por qué en general le damos tanta importancia al tema de los fascistas? Partiendo de la base de que es algo, claro, yo por ejemplo sostengo que es como un fenómeno histórico concreto y como que sus consecuencias a día de hoy, evidentemente las ha habido, pero no creo que vayan más allá de que la palabra fascista se utilice como sinónimo de cualquier cosa mala o el diablo. Claro, yo parto de la base de que
hubo un contexto muy concreto que permitió el ascenso de esta gente que tenían estas ideas vagas y que luego en la práctica no acabaron implicando nada. ¿Por qué a día de hoy nos importa tanto la idea del fascismo? ¿Por qué en vez de decir esta persona es mala o esta serie de ideas son peligrosas o destructivas, ¿por qué tenemos la necesidad de ponerle la etiqueta fascista a todo lo que no nos cae bien? A ver, yo creo que hay varias cosas. Perdón, y quiero que también esto conecte con un debate más amplio sobre si lo que se vive hoy puede ser llamado fascismo. Hablando de Trump, de Vox, de la extrema Israel. derecha, todo ese tema. Claro, a ver, voy a dividirlo en varios puntos. El primero es el interés que sigue habiendo en el fascismo. Se debe también en parte a que como fue algo tan censurado después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se ha empezado a estudiar en profundidad y con rigurosidad científica, digamos, hace relativamente poco tiempo. Es igual que cuando hablamos del franquismo en España. Y que quizá ha generado una mística, puede ser. Mm, Podemos hablar de eso ahora. Yo hablo puramente del terreno científico. Pasa también con el franquismo a nivel España, que es algo que se empieza a estudiar no hace tanto. Porque los años inmediatamente después a la dictadura, pues lo que no me gustaba era hablar de la dictadura. Entonces, en ese sentido, es un tema candente en el mundo científico porque se está estudiando en profundidad, como ya dije ahora, o por lo menos hace unos años, ahora ya perdió un poquito más de fuerza porque llegan otras cosas, a lo mejor como el tema del género, ¿no? La historia de la mujer, que hasta ahora no se había estudiado nunca. Pero sí es cierto que fue algo que estuvo de moda, por así decirlo, en el mundo académico. Luego, en el mundo puramente terrenal, eh, claro, a nivel Europa es un poco complicado, o a nivel mundo. En Estados Unidos ellos gustan mucho de tirar etiquetas muy rápido y sin saber muy bien lo que significan, cuando al final pues Estados Unidos es un sistema bipartidista en el que ambos están financiados por el mismo grupo de señores ricos y tampoco va a cambiar mucho las cosas si gobierna uno u otro. Pero bueno, eh, yo creo que podríamos ir allí. Yo creo que Estados Unidos es un poco el germen en este sentido, porque es una sociedad que funciona a base del show. Y la política ha ido evolucionando cada vez más al show. Y Donald Trump es el ejemplo más claro. Entonces, que tú tengas una reacción de show fuerte contra los woke, porque si recuerdas, hace unos años todo era woke. Había una mujer que hacía algo en una película, woke. Había un negro, woke. Había no sé qué, woke. Todo era woke. Woke, 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 woke. Entonces la izquierda, entre comillas, estadounidense, que no son ni izquierda ni son nada, pero bueno, ellos llaman a la izquierda, los demócratas, empezaron como respuesta a decir, vosotros sois unos fascistas. Y entonces cada vez que había algo no woke, era fascista. Porque lo que se busca en un sistema basado en el show es la dicotomía. Eh, y como eso vende más y genera más reacción, funcionan así. En Europa esto se... A ver, creo que también ahí es un poco descabellado porque evidentemente no en su momento, porque a lo mejor yo era bastante pequeño, pero me doy cuenta ahora viendo en retrospectiva, se llamaba un montonazo al PP en su momento o a Ciudadanos también en su momento fascistas cuando nos paramos a verlo Sí, ahora. Y es una socialdemocracia de carácter un poquito más liberal que el PSOE. pero España es otro caso y lo voy a explicar ahora. España es aislado, porque tienes que pensar que España en los 70 sigue siendo una dictadura. Entonces, eso lo vamos a hablar después. Estoy hablando en general Europa y Estados Unidos, que fueron democracias siempre durante la Guerra Fría. Entonces, este modelo se exporta un poco de Estados Unidos hacia Europa. Y los grupos de derecha empiezan a acusar un poco de lo woke, etcétera, etcétera, porque la economía no va muy bien y a veces la población puede sentir que se están desperdiciando discursos y recursos en cosas que a lo mejor no son prioridades. Y esto va a dar campo a lo que se le llama la extrema derecha, a destruir ese discurso enemigo a toda costa como forma de crecimiento político. Ahora bien, en el caso de España, lo que pasa es que muchos partidos... en España no hay una conciliación después de la guerra civil. España queda dividida en dos, vencedores y vencidos. Porque Franco, normalmente tú cuando ganas una guerra civil lo que haces es al otro bando le perdonas cosas, etcétera, etcétera, y haces una conciliación. Franco hace lo contrario, es una represión brutal. Entonces, las familias quedan divididas. Y yo te digo mi ejemplo, por ejemplo,
mi familia que sufrió represión, claro, mi abuela tiene 94 años y ve como las personas que están en el PP y Vox son hijas de personas que eran de la dictadura. Y veía como Fraga pasó de ser ministro de Franco a estar en el PP. Entonces, claro, ella eso lo asocia directamente a, si antes era fascista, ahora también. Aunque realmente no lo sea, porque no actúen como eso. Y en su mente está así, estos me oprimieron y ahora me quieren seguir oprimiendo, pero por la vía democrática. Eso lo va a pasar a sus hijos, lo van a pasar a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno diferente el de España. Por eso siempre se utilizó más el argumento de facha contra la derecha. No todos los sectores de la derecha, pero sí los sectores más rancios, por ejemplo, antiaborto, antimatrimonio LGTB, etcétera, etcétera, que pueden venir del Partido Popular, que son un ejemplo de que, claro, en España la derecha nunca es liberal, siempre es conservadora. Entonces, en ese sentido, desde las posiciones de izquierdas se les atacaba llamándoles fachas o fascistas. Yo creo que fascista es un término más nuevo. Tradicionalmente es facha, que vale, que es como decir fascista, Pero pero se tiene siente otra más light, connotación. menos duro. Claro, facha es ese señor rancio que te dice sobrino y la novia y que dice que las mujeres, bueno, pues deberían estar en la cocina y esas cosas, pero que tampoco cree que el Estado es un ente viviente que debamos proteger, ¿sabes a lo que me refiero? ¿No? Es un típico señor muy rancio y muy conservador que deriva de la dictadura aquí en España. Luego, el fascismo se empezó a utilizar más cuando la izquierda se radicalizó, entre comillas, si vamos a llamar a Podemos radical, me parece ridículo, pero comparado con el PSOE es radical, radical es una cosa loca, pero sí que tenía un discurso más incendiario, lucha de clases, tal, los que nos oprimen, y sí que gustaban de llamar fascistas a lo mejor a quienes no lo eran. ¿Qué pasa? Eso va a forzar que la gente todavía más conservadora hagan su propio partido, que va a ser Vox ahora, Y reivindiquen esa etiqueta, ¿no? y claro, y reivindique, no, nos están llamando fascistas estos que son unos comunistas. Y entonces ya empezamos a insultarnos con cosas que no son y empieza a desvirtuarse la palabra fascista. Yo entiendo que puedas considerar que, esto lo hablamos también detrás de micros cuando viniendo aquí en el coche, que puedas considerar que ciertos movimientos, como en Europa no tanto, vuelvo a repetir, más allá de algún discurso, puedan tener comportamientos fascistas en el tema de atacar minorías como discurso político, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco podemos llamarles porque no lo son. Solo son los señores rancios que había antes, solo que ahora han radicalizado su discurso en respuesta a una radicalización, en respuesta a un fallo en la democracia liberal. Eh, un poco como lo que hablamos al principio del programa, que pasó en Italia, pero a una escala mucho menor y más inofensiva. Luego, podríamos considerar fascista un gobierno como por ejemplo el de Israel, que hay mucha gente que lo considera. Claro, tiene un subtexto racial que sí es cierto que se fundamenta, sobre todo de nuevo, en los sectores más... No estoy diciendo que toda la gente de Israel sea así. Parte de la cúpula del gobierno de Netanyahu, la más conservadora que lo apoya, ni siquiera el propio Netanyahu, pero la parte más conservadora del gobierno de Israel, que tiene mucho poder, consideran que los judíos son una raza superior. De hecho, no sé si fuera el ministro de Defensa, llamaba a los palestinos perros. Hombre, eso es un... Te recuerda un poco a cómo se referían los nazis a ellos, en ese sentido. Y luego sí es cierto que, por ejemplo, Donald Trump tiene algunas cosas un poco raritas, en el sentido de la nación americana, hacer América grande otra vez, ahora hago un ministerio de religión porque es parte de nuestra identidad y vamos a perseguir a la gente que habla español, aunque sea el 40% de la población, y todos en mi gobierno son blancos y perfectos. Bueno, hay alguno que es el Marcos Rubio, este es de origen cubano, pero no lo parece, que es lo importante para esta gente, ¿no? Y incluso hay un poco de culto a la personalidad, ¿no? Porque todos los que están a su alrededor dicen, no, el presidente Trump es el mejor, hace todo bien, no sé qué. He visto a gente que forma parte del movimiento MAGA con fotos de Trump en sus baños y en sus casas, y eso roza la idolatría. Es fascista en el sentido de, volvemos a lo de antes, en el sentido hitleriano o mussoliniano. No. Tiene elementos que el fascismo utilizó para llegar al poder en sus políticas. Sí. ¿Es correcto llamarles fascistas? No lo creo, porque entonces cuando vengan los fascistas de verdad, esto es como Pedro y el lobo. ¿No? ¿Viene el lobo? No, no había lobo. Y cuando vino el lobo, nadie le hacía caso. Esto es lo mismo. Si todo es fascista
si en algún momento, Dios quiera que no, aparece un fascista de verdad y la gente lo empieza a seguir, alguien dirá, pero este tío es fascista. Y dirán, pues como todos son fascistas, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Vale, siento que hay dos cosas que quiero decir al respecto. Pero antes, perdón, esto es ya un tema de mi opinión. No tengo ninguna forma de justificar lo que estoy diciendo más allá de mi propia visión personal. Entiendo. Claro, quería comentarte respecto a la idea de, claro, elementos que tú de alguna forma has asociado a fascismo, es lo que te decía detrás de cámaras. Tú si coges a un partido político o una formación política que se caracteriza por el culto a la personalidad, un militarismo exaltante y por enaltecer un pasado glorificado, una idea de los valores de antes nos hacían mejores. Es que puede estar hablando del fascismo, pero también podría estar hablando del partido cesariano durante las guerras civiles romanas. En el sentido de, claro, siento que son unas características que se han dado a lo largo de la historia y se dan todavía y en varios sectores políticos, pero claro, como queremos buscar fascistas por ahí, sacamos y señalamos el dedo y decimos, como Hitler bebía agua y tú estás viendo agua, eres como Hitler. Y claro, segundo que quiero comentar, se me olvidó completamente lo que era para comentar, cortar esto después de cámaras. Pues no me acuerdo de qué era. Bueno, pues si quieres paso Nada, quería comentar otra cosa. Claro, yo también me paro a pensar, claro, ¿por qué me está importando tanto el tema del fascismo? ¿Por qué he decidido dedicar los últimos meses a tratar de investigar el tema y a hacer algún tipo de relato coherente? Y me he dado cuenta de que no es por el motivo que yo pensaba. Yo pensaba que era por lo que tú decías de cuando lleguen los verdaderos fascistas. Me doy cuenta de que mi preocupación no es que vengan los verdaderos fascistas. Mi preocupación es que eh, el discurso político gira en torno a eso. Vivimos en un momento en el que hay unos claros problemas. Sí. El primero empieza por P y acaba por ensiones y no estoy hablando de las pretensiones. Hay problemas del precio de la vivienda. Hay problemas de que los salarios llevan estancados. Sí. ¿Y qué es lo que realmente está articulando el discurso político últimamente? Pedro Sánchez es comunista y los del otro lado son fascistas. Claro, Peleamos por tonterías, sí. claro, es eso. En el caso de que de aquí a un futuro llegara al gobierno la extrema derecha y hubiera un gobierno de coalición PP-Vox, ¿realmente tú crees que habría unos cambios sustanciales en derechos fundamentales? Yo estoy bastante seguro de que el panorama sería más o menos el mismo, quizá con medio punto de rebaja del IRPF y que las subvenciones, en vez de irse a chochocharlas, se irían a financiar los toros y películas de los tercios, pero de las que le gustarían los fascistas, ¿sabes? Que no se ven así las cosas raras, que la gente rancia no quiere ver. Y claro, es eso. Me he dado cuenta de que el discurso gira en torno a eso y no debería girar en torno a eso. Debería girar en torno a las pensiones, debería girar en torno a cómo hacer que las cosas que realmente le importan a la gente. O sea, siento como que ha sido y está siendo una distracción de lo que realmente es importante. Sí. No sé si tienes sentido lo que estoy diciendo. Sí, a ver, yendo al primer punto que comentabas, yo creo que esas características que dices a día de hoy ya no tienen tanto sentido, a lo mejor, dentro del fascismo, más allá del culto a la personalidad que podemos ver a lo mejor con Donald Trump, pero el resto de puntos no son tan importantes. Yo creo que lo que pasó del fascismo ahora y lo que puede considerar la gente fascista es el ataque a minorías en vez de mayorías, ¿no? Si la izquierda ataca, o mayorías en el sentido de poder, ¿no? Si la izquierda ataca a los poderosos, este fascismo o esta derecha con características fascistas va a atacar a grupos que realmente están desfavorecidos eh, para quitar como peso de encima al grupo mayoritario. No, la culpa es de los inmigrantes, la culpa, no tienes casa, como te dije yo que decían en Desocupa, no tienes casa por culpa de los menas. No, si yo blanco y español no puedo hacer una vivienda, dudo que un mena pueda acceder a una vivienda. Y este tipo de cosas. Había algún otro punto, pero se me olvidó ahora. Pero bueno, el más importante que te quería comentar era este. Bueno, también el deshumanizar al rival político.
verlo como un enemigo y no como una persona que opina diferente a mí, pero al final quiero lo mismo que yo, que es que la gente esté mejor. Y en el segundo punto que comentabas, claro, dudo mucho que Alberto Núñez Feijóo quiera convertir España en un estado totalitario donde él sea un líder supremo infalible y los medios de producción estén subyugados al Estado porque sea un ente viviente que queremos proteger. Al mismo modo que Pedro Sánchez no quiere acabar con la burguesía y que los proletarios tomen los medios de producción para establecer una dictadura del proletariado y una transición hacia el comunismo real con un sistema de comunas autogestionadas. Evidentemente, al punto al que quiero llegar con Claro. esto es que solucionar el tema de las pensiones es jodido, es complicado. Quiero pensar que de aquí a unos meses tendré ese podcast. Es un problema complicado y es un problema que implica Sí. decirle a varias partes de la población: te han engañado durante tantos años, no hay nada que podamos hacer para de repente mágicamente revertir esos problemas que se han ido gestando y haciendo bola de nieve durante décadas. Putada, vamos a tener que sufrir en nuestra calidad de vida todos para arreglar ese desajuste. Como Sí. es una discusión muy complicada, es mucho más fácil desviar la atención y decir van a quitar los derechos a las mujeres o van a convertir a tus hijos en gays. Exacto, sí. O le dan demasiados derechos a las mujeres, pero ¿dónde se vive esto? No, pero incluso cosas que antes serían de consenso general, ahora están divididas. Por ejemplo, cuando hablamos de la guerra con Irán, ¿no? Que está viendo ahora, que Pedro Sánchez salió y dijo claramente, no a la guerra. Y no a la guerra. Quiero decir, esto hace 20 años todo el mundo habría dicho, sí, no a la guerra, estoy a favor. Y mandó una fragata a Chipre, no sé si estuviste al tanto, mandó una fragata a Chipre para si tiene que interceptar misiles, porque ya llegó algún misil. Y entonces la oposición, que repito, si hubiese sido hace 20 años, habría dicho, está bien, en esto estamos de acuerdo, ahora dice, no, porque es confuso, porque dice no a la guerra y manda una fragata a Chipre. Y dices tú, la guerra es en Irán, Chipre es Unión Europea. España es Unión Europea. Y como un país poderoso en la Unión Europea, el tercero más poderoso, o el cuarto, depende, Italia está ahí, va a proteger las fronteras de la Unión Europea interceptando misiles que Irán pueda mandar. No está interviniendo en la guerra de Irán, está defendiendo territorio europeo. No es un mensaje contradictorio, es bastante claro, y lo han dicho. Sin embargo, se está inventando problemas, como no, Pedro Sánchez es contradictorio. Leí en El Mundo, el titular es, después de su contradictorio no a la guerra, es el hazmerreír de Europa, y Donald Trump lo vapulea, y dices tú, el resto de líderes europeos están de acuerdo. Entras a Instagram y está todo lleno de turcos diciendo viva Pedro Sánchez. Quiero decir, se puede aceptar. O sea, he escuchado a gente de derechas decir que están en contra de la guerra, pero como Pedro Sánchez también, entonces está en contra de lo que dice Pedro Sánchez. Tío, yo entiendo que sea tu rival político. A mí Pedro Sánchez no me gusta, no lo voté ni lo voy a votar nunca. Espero, no sé que no me quede otra opción, pero dudo que venga ahora Benito Mussolini y resucite. Entonces no creo que... A mí tampoco me gusta Pedro Sánchez, pero podemos estar todos de acuerdo en que no nos apetece que España mate niños, como pasó en Irak. Cuando fue Irak, salieron 6 millones de personas a la calle a decir no a la guerra. Porque la gente, tanto derechas como de izquierdas, no quería ir a la guerra a Irak. Luego lo pagamos con atentados terroristas, como ya todos sabemos. Entonces, ¿por qué ahora si nos posicionamos en no ir? Hay sectores de la derecha que dicen, es que estamos enfadándonos con nuestros aliados, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y aquí es donde, retomando el fascista, ¿cómo sabemos claramente que Santiago Abascal no es fascista? Porque no defiende los intereses de España, defiende los intereses extranjeros. Los de Donald Trump, los de Netanyahu y los de quien les pague. Y no defiende los intereses nacionales de España, porque si tú defiendes la soberanía nacional de un Estado, defiendes sus fronteras y defiendes el derecho a actuar en sus fronteras y defiendes que una potencia extranjera no utilice territorio nacional a su favor como si fuera suyo. Entonces yo creo que eso es lo que marca que no hay fascistas de verdad. Porque si fuera un fascista de verdad diría, no, España, que se oiga el golpe, España es España y es muy grande y tiene que volver a ser grande y fuerte, y que es esa mierda de que venga un anglo aquí a mandarnos. No, aquí hay soberanía de España y punto. Entonces, eso, se le llama fascista porque cala, pero se desvirtúa la palabra. Yo creo que la conclusión a la que podemos llegar
después de este monólogo largo mío, es que las palabras pierden su significado a lo largo de la historia y que fascista es algo que pierde su significado. Es como cuando llamaban maricones a las personas homosexuales y ellos se lo empezaron a llamar entre ellos y eso anula que tú los insultes con esa palabra. Pues esto es algo así, en el sentido de que funciona parecido, aunque es pero bastante más perjudicial. Bastante más perjudicial, sí. Me estoy dando cuenta de alguna forma lo irónico que es que estoy pensando, joder, ¿cómo de político ha devenido esto en un podcast sobre fascismo? Es como, Rodrigo, ¿qué te esperabas? Sí, ¿no? Y pues creo que lo ha resumido bastante bien. Es una conclusión que me ha gustado y que comparto con sus matices. Y nada, Raúl, muchísimas gracias por haber venido aquí. Y estaremos aquí siempre como revisor histórico cuando haga falta. Y gracias a Vigo Sónico por sus maravillosos estudios. Vale, si te parece bien, te emplazo para una hipotética futura entrega a saber Dios cuándo, hablando más en detalle sobre nazis, que lo estoy evitando un poco, sí. En parte porque me jodían el argumento al que quería llegar y por otro lado porque no le he dado el tiempo que a lo mejor requeriría. Sí, puede ser interesante. O si no, si quieres, bueno, si no siempre podemos intercalar, si quieres otro tema histórico distinto para intercalarlo y que no sea tan, a lo mejor, saturante para ambos. Sí. Pero sí que es interesante hablarlo por lo menos en un futuro, el tema del nazismo y cómo todavía existe a día de hoy y es un poco raro, porque niegan cosas como el holocausto, se supone que tienes que estar a favor, ¿no? No sé, no los entiendo muy bien, pero sí se puede hablar en un futuro. Bueno, pues nos veremos en una siguiente entrega. Música de outro. Para entender al folio tengo que hablarle en sumerio. Tardé en grabar mis problemas, lo mismo que en asumirlos. Muros entre lagos, buses muy largos pa' Vigo. El rapper del Mutual League, el poeta del mitólogo, motherfucker.